Buenas tardes. Soy la química farmacéutica bióloga Ofelia Tapia Zúñiga. La unidad de aprendizaje que les impartiré en este momento es Química 2. Nuestra unidad de competencia se llama Funciones Orgánicas. Y el tema del día de hoy que veremos serán los hidrocarburos alifáticos, especificando alcanos. Bien, para esto, pues vamos a tener una serie de actividades por realizar durante nuestras 2 horas de clase. Empezaremos por una pequeña lluvia de ideas que los alumnos tendrán que realizar en su cuaderno respecto al tema. Les pondré hidrocarburos alifáticos, alcanos, y van a tener que poner ellos, escribir a qué se refieren, qué es lo que creen que es. Y con esto yo voy a evaluar su conocimiento previo al tema. Después de ahí, yo voy a dar el desarrollo con el apoyo de diapositivas, el tema de alcanos. Vamos a ver pues qué son estas famosas moléculas orgánicas, en qué consisten. Ya que hayamos visto, bueno, vamos a tomar muy en cuenta lo que es una nomenclatura YUPAC, que esta nos va a ayudar para darle nombre a estas famosas moléculas orgánicas llamadas alcanos. Después de mi desarrollo de la presentación, los alumnos tendrán individualmente una hoja impresa con varios ejercicios de moléculas orgánicas que son alcanos. Su objetivo de ellos es completar el nombre, mejor dicho, nombrar aquellas moléculas con la famosa nomenclatura YUPAC. Bueno, el tema del día de hoy es alcanos, son moléculas orgánicas. Les explico un poquito, les pongo en contexto. Estas moléculas orgánicas están compuestas principalmente por carbono e hidrógeno. Toda aquella molécula que es orgánica nos contiene carbono. Vamos a darles a la siguiente diapositiva. Les explico un poquito qué es el carbono. Bueno, este es un elemento químico que lo vamos a encontrar en la tabla periódica con su número atómico número 6, y su simbología lo encontramos como una C mayúscula. Bien, sus características del carbono. Este carbono pues dice que tiene la capacidad de enlazarse entre sí, dando lugar a la formación de cadenas que pueden ser de variados tamaños, desde pequeñas hasta muy grandes. Y sus formas pueden ser lineales, cíclicas o ramificadas. Ejemplo, aquí tenemos una imagen de una molécula orgánica nos referimos, tiene un carbono y en sus lados tiene unos enlaces que está unida a hidrógenos. Un carbono solo siempre tiene 4 hidrógenos, como lo encontramos, 1, 2, 3, 4, para ser estable. Bueno, estas moléculas tienen uniones covalentes, y pues siempre esta cadena de carbonos puede ser desde un carbono, 2, 3, 4, 5. Ejemplo, tenemos una cadena de carbonos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 6 carbonos se llama hexano. Ya les explicaré más adelante por qué este nombre o cómo las llegamos a nombrar. Y cada carbono tiene sus respectivos enlaces. 1, 2, 3. Aquí un hidrógeno, 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 enlace carbono-carbono, y así sucesivamente con cada uno de sus enlaces. Pasamos a esta diapositiva explicándoles un poquito sobre los grupos funcionales. Estos grupos funcionales se caracterizan por son los compuestos en familias. Bueno, en pocas palabras, son aquellos elementos químicos que se llegan a unir a estas cadenas orgánicas, estas cadenas que contienen carbono.
ejemplo, muy fácil y sencillo. Encontramos aquí lo que viene siendo una estructura molecular de un alcohol. Tenemos carbono, hidrógeno y está unido a un grupo funcional que es un OH con un hidrógeno y un oxígeno. A todas aquellas que son aminas tenemos también carbono, hidrógeno, nitrógeno e hidrógeno. Encontramos otro grupo funcional que viene siendo NH. Un éter se agrega un oxígeno al carbono y al hidrógeno, y así con cada uno de ellos tienen un nombre diferente dependiendo qué grupo funcional se agregue a la molécula orgánica. Muy bien, ¿cómo representamos las moléculas orgánicas? La mayor parte de las moléculas de los compuestos orgánicos son tridimensionales. En pocas palabras, pues, que tiene todos sus lados. Ejemplo, muy sencillo. Aquí tenemos una bolita. Está representada de manera tridimensional. Esta lo podemos decir que es mi carbono. Entonces, muy fácil. Aquí contamos en este palillo que vamos a simplificar que es un enlace. De igual manera, ocupo bolitas blancas. Tenemos otro enlace, otro. Habíamos mencionado anteriormente que un solo carbono contiene 4 enlaces. Estos enlaces están unidos a hidrógenos que se representa con estas bolitas blancas. Bien, ya lo tenemos armado. Ahora sí. Oh, se talló. Entonces podemos decir que esta estructura, ya que tenemos aquí en la diapositiva cómo se representa una molécula tridimensional, pues la podemos ver de esta manera. Nuestro carbono es nuestra bolita roja y sus 4 enlaces con sus respectivos hidrógenos. Aquí ya les doy pues una ejemplificación de cómo se vería una molécula. Muy bien, pasamos a la siguiente. Ejemplo muy sencillo. Tenemos la presentación, bueno, en primer plano, en primera dimensión, que es plana, lo encontramos tal cual muy sencilla, el carbono y unida a sus hidrógenos. Si la estamos viendo en segunda dimensión, la vamos a ver ahora sí, su bolita, con sus respectivos enlaces unidos a los hidrógenos. Pero ya en una tercera dimensión viene siendo de esta manera, de la misma forma que se las mostré hace un momento. ¿Cómo es que se ven estas moléculas? En lo práctico, cuando estamos, en lo teórico mejor dicho, normalmente las representamos de esta manera. Es lo más simple y sencillo que lo podemos encontrar en la vida cotidiana y pues más que nada en la industria. Muy bien, les explico un poquito ahora qué es un hidrocarburo. Es un compuesto orgánico que principalmente contiene carbono e hidrógeno. Entonces podemos decir que toda aquella molécula orgánica es más conocido por hidrocarburo. Les había mencionado esto antes, pero se los contesto nuevamente. ¿Cuántos enlaces tiene un carbono? Un carbono tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. Un carbono solito siempre va a tener 4 enlaces, tal cual como está en mi molécula tridimensional. Bueno, media chueca, pero aquí está. Ok. Muy bien, ahora sí nos
adentramos un poquito, ya que sabemos qué es un carbono, qué son las moléculas orgánicas, qué es un hidrocarburo, cuántos enlaces tiene un solo carbono, nos podemos adentrar a la parte de los alcanos. Que estos alcanos son hidrocarburos que tienen un enlace sencillo carbono-carbono, como tal, muy simple. Les explico de manera tridimensional. Aquí tenemos nuestro carbono-carbono y este es nuestro enlace, es un enlace sencillo. ¿A qué me refiero con estos enlaces sencillos? Hay otras moléculas que tienen el nombre como alqueno y alquino, que en lugar de ser un enlace sencillo, presentan doble enlace. O sea, en este caso, ejemplo fácil y sencillo, sería algo así, un alqueno. Ya no es un enlace sencillo, sino es uno doble enlace, pero sigue teniendo carbono-carbono. Si hablamos del alquino, este es de triple enlace, se agrega un enlace más y se le llama alquino por sus 3 enlaces. Les comento que quien tiene mayor estabilidad de estos 3 viene siendo el alcano, y esto se debe por su enlace sencillo. Bueno, les expliqué un poquito de los demás, pero seguimos enfrascados en los alcanos. Bien, ¿cómo se ve un alcano? Ya se los mostré de manera tridimensional. Este es un carbono, el enlace carbono. De manera en tercera dimensión, bueno, segundo, carbono, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Pero esto es lo que le llamamos un alcano. 2 carbonos enlazados nada más con un simple enlace. Bueno, para esto vamos a tener diferentes fórmulas de cómo interpretar estas moléculas orgánicas, que tenemos la fórmula desarrollada. En este caso tenemos nuestro carbono, un solo carbono, con sus 4 respectivos enlaces de hidrógeno. En este caso ya tenemos, ahora sí, un alcano con carbono-carbono y sus respectivos hidrógenos. Si te preguntan por qué tiene más de 4 carbonos, les respondo, ¿por qué? Porque les decía que un solito carbono tiene 4. Entonces, pongo mi primer carbono y pongo 1, 2, 3. Estos 3 contienen hidrógeno. Pero hay un enlace que ya se va a ocupar, no va a ser con un hidrógeno, va a ser con un carbono. Agregamos nuestro otro enlace, nuestro cuarto enlace, pero ponemos el otro carbono. Carbono, carbono, y nuevamente los 3 enlaces que nos falta para completar los 4. Así podemos tener nuestra molécula estable y pues tenemos que equilibrarla con los hidrógenos, ni poner de más ni poner de menos. De igual manera tenemos una cadena de 4 carbonos con sus respectivos hidrógenos. De igual manera esta es otra cadena con 1, 2, 3, 5 y aquí ya vemos que ya no es una cadena lineal, sino estamos viendo una cadena ramificada. ¿Por qué? Porque tenemos un enlace con otro carbono y a su lado tenemos otro carbono. Posterior a eso les explicaré más a detalle. Algo muy importante es la fórmula general para sacar, bueno, de los alcanos. Esto nos sirve para sacar la cantidad de hidrógenos que debe tener mi molécula. Los carbonos, N es mi número que no conozco, está multiplicando por los hidrógenos, entre paréntesis 2, N, que es la cantidad de carbonos que tengo. Ahorita la vamos a utilizar. Paréntesis más 2. En este caso, pudiéramos utilizarla. Bien, continuamos con la fórmula general de los alcanos. Esta fórmula general nos ayuda a saber cuántos hidrógenos tiene mi molécula de carbonos. Mi molécula, sí. Esta es mi fórmula general. La cantidad de carbonos por los hidrógenos. Y tenemos
2 veces la cantidad de carbonos más 2. Ejemplo, ahorita les pongo varios ejemplos para ver cómo se utiliza esta fórmula general. Bien, en este caso empezamos. Mi molécula tiene 6 carbonos. Queremos saber cuántos hidrógenos tiene en esta cadena y vamos a utilizar. Dijimos que se multiplicaba 2 veces la cantidad de los carbonos. 2 por 6, 12. Más 2, 14. Ejemplo, ya tenemos nuestro resultado. Tenemos una cadena con 6 carbonos y a su alrededor tiene sus enlaces con sus 14 hidrógenos. Segundo ejemplo, tenemos una cadena de carbonos de 9 y pues nuestros hidrógenos queremos saber cuántos hay. Lo hacemos, sustituimos. 2 por 9, 18. Más 2, 20. Tenemos mi cadena de carbono de 9 con sus respectivos 20 hidrógenos alrededor de esta cadena. El último ejemplo, que tenemos una cadena de carbonos de 16. Nuestros hidrógenos sustituimos y 2 por 16, 32. Más 2, 34. Mi cadena de carbonos de 16 más sus 34 hidrógenos respectivos. Bien, ahora les muestro una tabla esencial para saber nombrar o saber cuál es el nombre de estos respectivos cadenas de carbonos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a utilizar o queremos saber es su nomenclatura IUPAC. Esta nomenclatura IUPAC nos ayuda para nombrar a estos carbonos, a estas moléculas. En este caso decimos número de cadenas de carbonos cuando hay un solo carbono, cadena de 2, de 3, de 4, de 5 hasta el 10. Aquí su prefijo es el inicio de su nombre. Con un carbono se llama met, con 2 et, 3 prop y así sucesivamente hasta el 10. Su terminación de alcano es ano. Todos los alcanos terminan con su terminación ano. Y su nombre final lo juntamos, si es una molécula con un carbono, lo juntamos y se llama metano. Con 2 etano, 3 propano, 4 butano, 5 pentano, 6 hexano, 7 heptano, 8 octano, 9 nonano y 10 decano. Para nosotros saber cómo nombrarlos es necesario aprenderse. Entonces, nosotros ahora tenemos nuestra cadena semidesarrollado, En esta parte de mi tabla tenemos un CH4 que tenemos nuestro carbono. Al lado no ocupamos dibujarlo, podemos hacerla de esta manera, como se llama, como se dice, fórmula semidesarrollada. Si bien recuerdan, la desarrollada era aquella en la que tú escribías tu carbono y ponías tus enlaces, tus 4 enlaces y con sus respectivos hidrógenos. Pero para hacernos la vida más sencilla, ponemos nuestra fórmula, ponemos la C del carbono, al ladito del hidrógeno y ponemos un subíndice 4 que nos está diciendo, nos indica 4 hidrógenos. De igual manera, con un etano tenemos carbono, 2 y queremos saber cuántos hidrógenos tiene cada carbono. Entonces se escribe CH, 3, ¿por qué? Porque imaginémonos que tiene 1, 2, 3 enlaces con sus hidrógenos, pero el cuarto está ya ocupado por otro carbono. Que si lo vemos, también le falta 1, 2, 3 enlaces con hidrógeno. Entonces, lo escribimos de esta manera, CH3-CH3. Y ya nos está hablando de un etano. Esto para simplificarnos la vida. El propano de igual manera, el propano es de
de 3 moléculas de carbono y pues vemos que tenemos 1, 2, 3 carbono y cuántos hidrógenos tiene. Vamos a ver, en el primero tenemos 1, 2, 3 enlaces sueltos con hidrógeno. El cuarto está unido a otro carbono. Algo muy interesante aquí, el del medio tiene un enlace ocupado para carbono-carbono y el siguiente de igual manera, carbono-carbono. Entonces, imaginándolo, aquí arriba y abajo nos hace falta ponerle 2 enlaces. Y esos enlaces que están solos se les agrega, se está unido a un hidrógeno. Ahora, en nuestro ejemplo número 4, para ya no escribir todos los carbonos, se simplifica aún más. Agregamos el inicio de nuestra cadena, que es nuestro CH3, ya les había explicado por qué, y vamos a abrir paréntesis porque se va a multiplicar. Ponemos nuestro CH2 porque es lo que nos son los dos que van a estar libres, y ponemos cuál es la cantidad de carbonos, como les decía, y abrimos paréntesis, agregamos CH2 y lo cerramos. Nuestro subíndice que está afuera es la cantidad de carbonos que nos hace falta para completar nuestra cadena. En este caso, si estamos viendo el butano, tendríamos 1, 2, 3, serían 2, y nuestro final. Entonces aquí agregaríamos un 2 para poder sacar la cantidad de hidrógeno. Y al final agregamos un CH3 porque sería el final para los 4 carbonos. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Y su fórmula molecular nos quedaría de esta manera: CH4, C2, hidrógeno 6, así con cada uno, sacándolos de manera con su fórmula general. Bien, explicando esto, nos vamos a qué es un grupo alquilo. Estos son radicales que se obtienen al eliminar un átomo de hidrógeno de un alcano, y este se representa por su enlace y una R. Se nombran cambiando la terminación ano del alcano por il o hilo. Es todo aquello que nos sobra de nuestra cadena. Viene siendo un grupo alquilo, ya les explicaré más adelante. Tenemos una tabla ahora con nuestro radical alquilo. Empezamos por un metano, no es un CH4, el sufijo ano, del alcano, lo vamos a cambiar por I o hilo. Nuestra fórmula, como vamos a encontrar este radical, es como un CH3, el enlace, un CH3, y su nombre de muy importante, es metil con su terminación il o metilo terminación il. De igual manera, con un etano que es de 2 carbonos, su radical lo vamos a ver como este enlace CH2, su enlace CH3 por sus respectivos enlaces de hidrógeno, y ya no va a ser un etano, va a ser un etil o etilo. De igual manera, si observamos toda la tabla, tenemos desde el metano hasta el decano de 10 cadenas de carbonos. Simplemente cambiamos esta terminación ano por il. Muy bien. Algo muy importante es esta nomenclatura IUPAC, que esta es para nombrar a nuestras hermosas moléculas orgánicas. A estas moléculas nosotros no podemos dejarlas sin nombre. Cada una de ellas tiene su propio nombre y hay que nombrarlas de la manera que es. Les explico. Bueno,
nomenclatura de alcanos ramificados, ya veremos. Bueno, un ejemplo muy sencillo aquí. Aquí nosotros ya estamos viendo una molécula. Esta es una molécula lineal. Tenemos nuestra fórmula: carbono 7, hidrógeno 16. En este caso, encontramos un radical, un grupo alquilo. ¿Por qué? Porque tenemos que es una serie de pasos que hay que seguir para poder nombrar a esta molécula. En primer lugar, déjenme ver si, como les comentaba, para poder nombrar esta molécula hay una serie de pasos que hay que seguir para poder nombrarla con esta nomenclatura yuca. Principalmente, pues tenemos aquí este ejemplo que les comentaba que es una cadena lineal y hay que buscar primeramente mi cadena más larga. En este ejemplo es muy fácil porque, como les decía, es una molécula lineal y no una ramificada o de manera de ciclo. Entonces, más cercana, la cadena más larga, no tenemos más. Entonces, por lógica, decimos que esta es mi cadena. Siempre hay que contar de cuántos carbonos es mi cadena, mi molécula. Y los contamos. De 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Contamos que mi cadena más larga tiene 6 enlaces con 6 moléculas de carbono. Pero tenemos una más que mi fórmula general me dice 7, que la contamos, que es esta, que está en rojo. Todas las moléculas tienen un acomodo diferente. A esto se le conoce como isomería. Entonces, esta molécula puede tener muchísimas variaciones de maneras de acomodarse. Les puse una entonces. Este carbono, si contamos y buscamos esta cadena larga, no contamos ¿por qué? Porque sobresale de mi cadena. Sobra, es un sobrante, podemos verlo de esta manera. Entonces, yo ya detecto cuál es mi molécula más larga. Entonces, esta que tiene 6. ¿Y cómo se llama mi molécula que tiene 6 carbonos? Pues es un hexano. En este caso, ubicamos que nada más tiene un simple enlace, entonces podemos determinar que es un alcano. Por ende, su terminación sería un hexano. Terminación ano de 6, hexano. Y como vimos anteriormente, les voy a explicar cómo es que identificamos o vemos un radical. Por segundo, les decía que se comienza la numeración desde el carbono más próximo al punto de ramificación. Para hacerlo de una manera más sencilla, nosotros tenemos que numerar, o sea, anotar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para poder hacer este paso, nosotros tenemos que identificar si esta molécula, esta cadena de carbonos, tiene algún radical. Yo la miro y digo, sí tenemos un radical. ¿Cuál es? Este mero. Entonces, ¿cómo voy a enumerarlo? A partir del lado más cercano que se encuentre a mi radical. Ejemplo, ya decimos que esta es mi cadena con 6 carbonos y vamos a ver de qué manera empezamos desde el 1. Si contamos desde aquí, tendríamos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y decimos que en la posición número 4 tenemos nuestro radical. Vamos a checarle del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el 3, de este lado para acá, tenemos nuestro radical. ¿Cuál es el más próximo? Si empezamos a enumerarlo a partir de aquí. Entonces, suponemos que lo enumeramos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ya encontramos nuestra cadena principal, ya la enumeramos de acuerdo a nuestro radical más cercano
Y veamos cuál es nuestro segundo paso. Decimos que cuando hay más de 2 radicales, se nombra por orden alfabético. Si hay radicales repetidos, se utiliza el prefijo di para 2, tri para 3 y tetra para 4. Se coloca delante de ellos el número de carbono en el cual se ubica. Vamos a ver. Bueno, los números se separan por comas, los números, las letras, y se separan por guiones. Por último, se escribe el nombre del hidrocarburo base en una sola palabra seguido del sufijo a. Esto se escucha muy revoltoso, pero lo vamos a hacer de una manera simple. Tenemos un ejemplo de cómo se vería un nombre de un alcano. Tenemos un 2-butil, 2 guión butil guión 3,4 guión. Bien, les decía 3,4 dietil pentano. Esta es una manera, un ejemplo de cómo se visualiza un nombre de una molécula que es un alcano. ¿A qué me refiero? El 2-butil, ¿de dónde lo sacamos? Al inicio de nuestras reglas que hay que seguir, primero va el nombre de nuestro radical. Siempre primero ponemos los radicales que encontramos en nuestra molécula. En este caso, el 2 me dice la ubicación en donde se encuentra mi radical. Entonces, en nuestra molécula ya lo tenemos enumerado y decimos que en la posición 2 encontramos un butil. De hecho, si lo vemos, tiene la terminación il del grupo alquilo. But es de 4. Entonces, 2-butil, posición 2 con un radical de 4 carbonos. Luego decimos que en la posición 3 y 4 tenemos un etil, un radical etil, o sea, con una cadena con doble carbono. Pero lo ponemos di porque se repite el mismo radical. Recuerden que cuando se repite más de una vez el mismo radical en diferente posición o inclusive en la misma, agregamos di, tri, tetra, dependiendo de la cantidad de veces en la que se repite. Y al final terminamos con el nombre completo de mi cadena más larga, o sea, cuántos carbonos tiene. En este caso es un pentano, tiene 5 carbonos mi molécula y su terminación ano de alca. Vamos a ver en nuestro ejemplo, hay que nombrar esta molécula. Entonces decíamos que tenemos 6 carbonos en mi cadena principal. Ya la habíamos enumerado, era 1, 2, 3. En la tercera posición tenemos un radical que en la tabla teníamos el nombre al cual pertenecía el nombre de este radical. En este caso nosotros tenemos un metano como radical, por ende cambia a metil o metilo. Entonces podemos decir que este se llama metil, metilo, como lo gusten llamar. Entonces imaginemos que es 3-metil- y ponemos el nombre completo de nuestra molécula. De 6 se llama hexano. Entonces, nuestra molécula se llama 3-metil-hexano. Y pues esto es todo de mi parte. Bien, pues damos por terminado este tema. Pues muchísimas gracias y pues hasta luego. Gracias. Muy bien, jóvenes. A continuación vamos a dar revisión a la actividad que les entregué de manera individual, que son las moléculas. Son estas. Bien, para esto todos estos ejercicios son alcanos.
tenemos que identificar lo que son los radicales, nuestra cadena más larga, y nombrarla. La mayoría de los alumnos tuvieron errores en cuanto a nombrar estos radicales, todo aquello que sobra de nuestra molécula. Tomando la retroalimentación, hay que recordar que todo radical es aquello que sobra de nuestra cadena más larga. Y siempre hay que nombrarlo con la cantidad de cadena de carbono que tiene nuestra molécula. Si tiene 6 carbonos, se llamaría un hexano con sus respectivos radicales, ya sean metil, etil, propil. ¿Esto con qué? Con la ayuda de nuestras tablas que en el desarrollo de la exposición se estuvieron presentando. Después de esto, pues aclarando dudas, dejando todo en claro, termino el tema y pues muchísimas gracias por su atención.